México tiene 130 millones de habitantes y es el 14º país más grande del mundo. Pero ninguna de esas cifras explica lo verdaderamente extraordinario de su geografía. En México hay un volcán que nació mientras un campesino lo miraba. Bajo la península de Yucatán se esconde el mayor sistema de cuevas submarinas del planeta. En su suelo está el cráter del asteroide que mató a los dinosaurios y tiene más volcanes activos que ningún otro país de América del Norte. Hoy vamos a descubrir los 25 datos geográficos más asombrosos de México que no conoces. Al revés, desde el número 25 hasta el número 1. Porque el dato número 1 no es el Popocatépetl. Es algo que México tiene debajo de sus pies y que está conectado con la extinción más grande de la historia de la vida en la Tierra. Antes de empezar, México ocupa el extremo sur de América del Norte y conecta con América Central. Al oeste, el Océano Pacífico. Al este, el Golfo de México y el Mar Caribe. Al norte, una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Al sur, Guatemala y Belice. En ese territorio caben desiertos, selvas, volcanes nevados, arrecifes de coral, cañones y ríos subterráneos. Todo en el mismo país. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like para apoyar este contenido. Empecemos. Dato número 25. México tiene más de 9.000 kilómetros de costa. No en uno, sino en dos océanos. El Pacífico al oeste y el Golfo de México y el Caribe al este. Para recorrer toda la costa mexicana a pie, sin descansar, tardarías más de 3 meses. Y a lo largo de esa costa hay ecosistemas completamente distintos. El Pacífico tiene aguas más frías y bravas, con mantas rayas gigantes, tiburones ballena y ballenas grises que migran desde Alaska. El Caribe tiene aguas turquesas, arrecifes de coral y manatíes. Un país, 2 océanos, 3 mares, miles de kilómetros de ecosistemas distintos. Dato número 24. El 75% de los mexicanos vive cerca de un volcán. No es una metáfora, es una estadística de vulnerabilidad real. México tiene más de 3.000 volcanes en su territorio, de los cuales al menos 14 se consideran activos. La razón es la faja volcánica transmexicana, una cordillera de volcanes que cruza el país de este a oeste, justo donde viven la mayoría de los mexicanos. Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Toluca están todas en esa faja o muy cerca de ella. Los volcanes que rodean la Ciudad de México no son decoración del horizonte. Son parte del sistema geológico más activo del continente. Dato número 23. El Pico de Orizaba, también llamado Citlaltépetl, tiene 5.636 metros de altura. Es el volcán más alto de México, la montaña más alta de América del Norte, después del Denali en Alaska, y la tercera montaña más alta de América. Pero hay un dato que casi nadie conoce. El Pico de Orizaba tiene un glaciar permanente en su cima. En pleno territorio tropical, a la misma latitud que el desierto del Sahara, existe un glaciar. Y ese glaciar está retrocediendo. En las últimas décadas ha perdido más del 50% de su superficie. Cuando desaparezca, dejará de ser el único volcán con glaciar permanente de México. Dato número 22. El desierto de Chihuahua es el desierto más grande de América del Norte. Con más de 360.000 kilómetros cuadrados, supera en extensión a todos los desiertos de los Estados Unidos juntos. Y dentro de ese desierto, en Naica, a 300 metros de profundidad, hay cristales de selenita de hasta 12 metros de longitud. Son los cristales naturales más grandes que se han encontrado en el mundo. Crecieron en una cámara inundada durante millones de años. El desierto más grande de América esconde bajo su suelo el mayor jardín de cristales del planeta. Dato número 21. México es el 5º país más megadiverso del mundo. Tiene el 10% de todas las especies de plantas del planeta, el 10% de los mamíferos, el 6% de los reptiles y miles de especies endémicas. La razón es geográfica.
México está en la confluencia de dos regiones biogeográficas. Al norte, la región neártica, que comparte con Norteamérica. Al sur, la región neotropical de Centroamérica y Sudamérica. Las dos faunas del continente se encuentran y mezclan en México. El resultado es una biodiversidad que ningún país de similar tamaño puede igualar. Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos países del mundo y te contamos lo que los libros de texto nunca incluyeron. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos y cada uno es más sorprendente. Dato número 20. La Barranca del Cobre, en Chihuahua, es un sistema de cañones que supera en profundidad y extensión al Gran Cañón del Colorado. Son 4 cañones principales, el más profundo, con 1.870 metros. Juntos suman 65.000 kilómetros cuadrados, 6 veces más grandes que el Gran Cañón. Y en las paredes de esos cañones vive el pueblo Rarámuri, conocido también como Tarahumara. Llevan miles de años habitando las cuevas y laderas de la barranca. Son famosos mundialmente por su capacidad para correr distancias extremas. Hay comunidades dentro de la Barranca del Cobre, donde todavía hoy el único acceso es a pie. Dato número 19. En la península de Yucatán hay entre 7.000 y 8.000 cenotes. Un cenote es un pozo de agua dulce que se forma cuando el techo de una cueva subterránea colapsa. Para los mayas, los cenotes eran la puerta al inframundo. Pero lo que la mayoría no sabe es que esos cenotes están conectados entre sí por el sistema de cuevas submarinas más largo del mundo. El sistema Sac-Actun tiene casi 350 kilómetros de galerías inundadas exploradas. Los espeleólogos siguen encontrando nuevas secciones cada año. Dato número 18. Cada año, entre octubre y noviembre, más de 100 millones de mariposas monarca vuelan desde Canadá y el norte de los Estados Unidos hasta los bosques de Oyamel en México. Un viaje de hasta 5.000 kilómetros. Lo más increíble no es la distancia, es que ninguna mariposa individual hace el viaje completo. El viaje de regreso lo hacen sus descendientes de segunda y tercera generación. Mariposas que nunca han estado en México saben exactamente a qué bosque tienen que volver. Nadie ha podido explicar todavía cómo. Dato número 17. El Popocatépetl es el volcán activo más peligroso del mundo en términos de población expuesta. Con 5.426 metros de altura y en erupción prácticamente continua desde 1994, está rodeado por más de 25 millones de personas en un radio de 100 kilómetros. Popo, como lo llaman los mexicanos, ha tenido cientos de explosiones en las últimas décadas. En 1994, despertó después de 70 años de inactividad. Su nombre en náhuatl significa montaña que humea, y lleva fumando desde antes de que existiera ninguna de las ciudades que lo rodean. Un segundo. Llevamos 10 datos y solo estamos en la mitad. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te ha sorprendido. Y después sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 16. El Paricutín es el único volcán en la historia de la humanidad que la ciencia pudo documentar desde su nacimiento hasta su muerte. El 20 de febrero de 1943, en un campo de maíz en Michoacán, el suelo empezó a temblar. El dueño de la parcela, Dionisio Pulido, vio cómo la tierra se abría y comenzaba a salir humo. En su primer día, el volcán alcanzó 30 metros de altura. En un año, 336 metros. En 9 años, 424 metros. Sepultó 2 pueblos enteros. De San Juan Parangaricutiro solo quedó visible la torre de la iglesia, emergiendo de la lava. No hubo víctimas. El volcán nació, vivió 9 años y murió. Y la ciencia lo vio todo. Dato número 15. La Gran Pirámide de Cholula, en Puebla, es la pirámide más grande del mundo medida en volumen. 4,45 millones de metros cúbicos. Es mayor que cualquier pirámide de Egipto.
Pero hay un dato que es casi imposible de creer. La pirámide está tan cubierta de tierra y vegetación que parece una colina natural. Los españoles creyeron que era un cerro y construyeron una iglesia en su cima. Hoy esa iglesia sigue ahí arriba, sobre la pirámide más grande del mundo. Debajo hay kilómetros de túneles visitables. La pirámide más grande de la historia está literalmente escondida a plena vista. Dato número 14. El archipiélago de Revillagigedo, a 700 kilómetros de las costas de Colima, en el Pacífico mexicano, es uno de los lugares más biodiversos del océano en el mundo. 4 islas volcánicas donde confluyen corrientes marinas de distintas temperaturas. En sus aguas viven mantas rayas gigantes, tiburones martillo en cardúmenes de cientos, tiburones ballena y ballenas jorobadas. Los buzos lo llaman el acuario del mundo. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2016. Dato número 13. La frontera entre México y Estados Unidos tiene más de 3.100 kilómetros y es el cruce fronterizo más transitado del mundo. Más de 350 millones de personas la cruzan cada año de forma legal. Eso es, más de 1 millón de personas al día. Pero hay un dato geográfico que la mayoría ignora: el río Bravo, que marca la mayor parte de esa frontera, en algunos tramos de Texas y Tamaulipas, tiene tan poca agua que se puede cruzar a pie. La frontera más transitada del mundo es, en algunos puntos, un charco. Dato número 12. El lago de Chapala, en Jalisco, es el lago natural más grande de México. Con 1.100 kilómetros cuadrados, es el segundo lago más grande de América Latina después del Titicaca. Abastece de agua al área metropolitana de Guadalajara. Pero Chapala tiene un problema. Su nivel ha bajado dramáticamente por sobreextracción y reducción de lluvias. En los años 90, llegó a estar tan bajo que se podía caminar por donde antes había metros de agua. La historia de Chapala es la historia de cómo México está perdiendo su agua dulce más rápido de lo que llueve. Dato número 11. La selva Lacandona, en Chiapas, es el fragmento más grande de selva tropical que queda en México. Con 1,8 millones de hectáreas, viven en ella jaguares, tapires, monos araña y quetzales. En sus profundidades hay ciudades mayas que aún no han sido excavadas. Nadie sabe exactamente cuántas. La selva que nadie ha cortado esconde civilizaciones que nadie ha encontrado aún. Dato número 10. El Cañón del Sumidero, en Chiapas, tiene paredes de hasta 1.000 metros de altura, que caen en vertical sobre el río Grijalva. Se formó hace millones de años por la erosión del río sobre una meseta de caliza. En sus paredes anidan cientos de aves, incluyendo el halcón peregrino. En el río viven cocodrilos de más de 4 metros. Los españoles tardaron décadas en conquistar la región precisamente porque el cañón hacía imposible el acceso. Dato número 9. El sistema arrecifal mesoamericano es el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, después de la Gran Barrera de Coral de Australia. Se extiende más de 1.000 kilómetros desde Yucatán hasta Honduras. Cancún, Cozumel y Tulum están construidos literalmente encima de uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta. Cada kilo de protector solar en el agua está destruyendo un ecosistema que tardó miles de años en formarse. Dato número 8. La Ciudad de México está construida sobre el lecho de lo que fue el lago Texcoco. Los aztecas fundaron Tenochtitlán, en una isla en medio del lago. Los españoles drenaron el lago durante la conquista. Lo que queda es una ciudad de más de 20 millones de personas, construida sobre sedimentos lacustres blandos. El resultado es que la Ciudad de México se está hundiendo. En algunas zonas, hasta 30 centímetros al año. El centro histórico ha bajado más de 10 metros en el último siglo. Los edificios se inclinan. La ciudad más grande de América del Norte está hundiéndose porque existe donde no debería existir. Dato número 7. El Paricutín es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Pero el volcán más bajo del mundo también está en México. El Cuexcomate, en Puebla, mide solo 13 metros de altura.
Es tan pequeño que tiene escaleras para subir a la cima. México tiene el volcán más joven observado desde su nacimiento, el volcán más bajo del mundo y el volcán más peligroso en términos de población expuesta. En ningún otro país, la geografía volcánica tiene una escala tan extrema y tan variada. Dato número 6. El nombre Yucatán es un malentendido de 500 años. Cuando los conquistadores españoles preguntaron a los mayas cómo se llamaba ese lugar, los mayas respondieron Maanahatic Catán. En maya yucateco significa no te entiendo. Los españoles creyeron que ese era el nombre del lugar. Y así se quedó. El mismo accidente lingüístico ocurrió con México, que probablemente viene del náhuatl mexico, el lugar donde vive Mesitli, una de las deidades aztecas. El nombre oficial del país lleva el nombre de un dios. Y la península más turística lleva el nombre de un malentendido. Dato número 5. La laguna de Bacalar, en Quintana Roo, tiene 7 tonalidades de azul distintas en el mismo cuerpo de agua. Pero Bacalar tiene un secreto geológico que la hace única en el mundo. En su fondo viven estromatolitos, organismos idénticos a los primeros que produjeron oxígeno en la atmósfera terrestre hace 3.500 millones de años. En el fondo de una laguna turquesa en México, vive un organismo que estuvo aquí antes de que existiera el oxígeno que respiramos. Dato número 4. El Sian Ka'an, en Quintana Roo, es la reserva de la biosfera más grande de México. Con más de 500.000 hectáreas de selva, manglares, lagunas y arrecife, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987. En su interior hay canales mayas que llevan más de 1000 años funcionando. Los mayas construyeron un sistema de canales a través de los manglares que conectaba sus ciudades costeras. Hoy esos canales siguen siendo navegables. En los manglares del Caribe mexicano hay infraestructura hidráulica maya de hace 1000 años que sigue funcionando. Dato número 3. La pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, fue construida con un conocimiento astronómico que tardó siglos en ser descubierto. 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y otoño, la sombra proyecta sobre la escalinata norte una serpiente ondulante que desciende desde la cima. El fenómeno dura exactamente 34 minutos. Está calculado con una precisión de décimas de grado. Fue diseñado así hace más de 1000 años. La serpiente sigue bajando por las escaleras cada equinoccio, exactamente igual que hace 1000 años. Dato número 2. Dentro del sistema de la Barranca del Cobre, el cañón de Urique es el más profundo de todos, con 1879 metros. Supera al Gran Cañón del Colorado, que tiene 1800 metros en su punto más hondo. México tiene el cañón más profundo de América del Norte, y la mayoría del mundo no lo sabe. En el fondo del cañón, la temperatura es 20 grados más alta que en la meseta. Ahí viven los rarámuri, cuyos corredores de larga distancia completan carreras de más de 300 kilómetros por esos cañones. Una distancia que supera cualquier ultramaratón oficial del mundo. Dato número 1. Llegamos al número 1. No es el Popocatépetl. No son los cenotes. No es la Ciudad de México hundiéndose. El dato número 1 está en Yucatán y está relacionado con el evento más catastrófico de la historia de la vida en la Tierra. Hace 66 millones de años, un asteroide de entre 10 y 18 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es el norte de la península de Yucatán. La energía liberada fue 2 millones de veces mayor que la bomba nuclear más grande jamás construida. Generó tsunamis de más de 1 kilómetro de altura, terremotos de magnitud 11, incendios forestales globales y una nube de polvo que bloqueó el sol durante años. El impacto mató al 75% de todas las especies que existían en el planeta, incluyendo a los dinosaurios. Se llama el cráter de Chicxulub. Tiene 180 kilómetros de diámetro y está enterrado bajo la península de Yucatán y el Golfo de México. No se ve desde la superficie porque se formó bajo el agua y fue cubierto por millones de años de sedimentos. Los cenotes, que hacen famosa a Yucatán, los mismos cenotes sagrados de los mayas, forman un arco circular perfecto.
Ese arco es el borde del cráter. Los mayas bebían el agua de los pozos sagrados de la extinción más grande de la historia. Y no lo sabían. Bajo México está el lugar donde casi se acabó la vida en la Tierra. Y encima de ese lugar construyeron sus ciudades, sus templos y sus cenotes, uno de los pueblos más avanzados de América. Esos son los 25 datos geográficos más asombrosos de México que no conocías. Desde la pirámide más grande del mundo, que parece una colina, hasta el cráter que casi acabó con la vida en la Tierra. Desde el volcán, que nació mientras un campesino lo miraba, hasta la ciudad que se hunde, porque fue construida donde no debería existir. México no es solo playas y templos. México es uno de los territorios geológicamente más activos, biodiversos y geográficamente extremos del planeta. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. Los cenotes sobre el cráter del asteroide. La pirámide más grande del mundo que parece un cerro. El volcán que nació en un campo de maíz. O el número 1, que debajo de México está el lugar donde casi se acabó la vida en la Tierra. Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre México, compártele este video y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un país, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este, o mejor. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.